reumatología y el tema al cual me voy a referir hoy es el de la espondiloartropatía seronegativa. Si uno analiza el título, si uno analiza el título, espóndilo significa compromiso axial, o sea, compromiso de columna. Artropatía, que es el compromiso articular periférico, y cero negativo porque hay ausencia de serológicamente de los factores reumatoideos. O sea, serológicamente son negativos para factores reumatoideos. Hay una serie de enfermedades, un conjunto de enfermedades. La próxima tiene unos récords. Yo no puedo hacer. Hay una serie de enfermedades que se las agrupa bajo este nombre, que son la espondilitis anquilosante, la artritis, que acompaña a una enfermedad de la piel, que es la artritis psoriásica, las espondiloartropatías indiferenciadas y la artritis, que acompaña a enfermedades intestinales inflamatorias crónicas como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Buenas noches. Buenas noches. La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Hay una serie de características clínicas, serológicas, radiológicas, anatomopatológicas, genéticas y familiares que son similares entre sí y que permiten que uno pueda agrupar esta serie de enfermedades dentro de un común denominador que son las espondiloartropatías seronegativas. ¿Cuáles son esas características comunes? En primer lugar, el compromiso articular. Y el compromiso articular puede ser comprometiendo el esqueleto axial o puede haber un compromiso articular periférico. Como lo dice su nombre, espondiloartropatía. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del compromiso axial, lo característico es el compromiso de ciertas articulaciones, como lo es la articulación sacroilíaca. La articulación sacroilíaca son articulaciones que se proyectan a nivel de la región glútea y que lo característico de la sacroileitis, o sea, de la inflamación de la articulación sacroilíaca, es una lumbosacralgia, que es lo que se llama lumbosacralgia inflamatoria, que después vamos a ver por cómo se caracteriza. Entonces, ¿qué tienen en común estas espondiloartropatías? El compromiso de articulación sacroilíaca y también de todo el esqueleto axial, o sea, de toda la columna, ya sea columna cervical, columna dorsal o columna lumbar. Pero en primer lugar, lo que tienen que tener presente es la sacroileitis que está presente en las espondiloartropatías. Luego está el compromiso periférico. Y el compromiso periférico, a diferencia de la artritis reumatoidea, lo que caracteriza a estas enfermedades es una oligoartritis asimétrica. Oligoartritis asimétrica, compromiso de 2 a 4 articulaciones y en forma asimétrica, carpo derecho, interfalángica segunda de la mano izquierda y rodilla derecha. Eso sería asimétrico. Entonces, lo que caracteriza a las espondiloartropatías son sacroileitis por un lado y oligoartritis asimétrica por el otro. Quiere decir que si viene un paciente a mi consultorio con 2 articulaciones comprometidas, una rodilla derecha y un carpo izquierdo, en lo último que yo pensaría
es que el paciente tiene una artritis reumatoidea. Por eso no todo es lo mismo, no todo es igual. No diagnostiquemos reuma y ya está, pero no es cuestión de diagnosticar reuma, es cuestión de diagnosticar cuál de las enfermedades reumáticas tiene el paciente al cual estamos asistiendo. ¿Qué otras características comunes tiene? La presencia de un antígeno de histocompatibilidad denominado HLA-B27, que en general el B27 está asociado sobre todo a compromiso axial. Por eso, en las diferentes enfermedades vamos a tener porcentajes de frecuencia diferentes de la aparición del B27, ya sea una espondilitis anquilosante, una artritis psoriásica, una espondiloartropatía indiferenciada o una colitis ulcerosa o un Crohn. ¿Sí? O sea, yo puedo tener en espondilitis anquilosante un 98% de pacientes con presencia del B27. ¿Pero por qué? Porque en la espondilitis anquilosante solamente hay compromiso axial. En artritis psoriásica, por ejemplo, hay un 60 o un 65% de pacientes con compromiso axial que tienen B27 positivo versus un 30 a un 20% de los que tienen solamente compromiso periférico. ¿Estamos? Y acá me faltó decirles otra muy importante, que son las artritis reactivas. Bien. ¿Qué otra cosa en común tienen estas patologías? La presencia de entesopatía. Entesopatía. ¿Qué significa entesopatía? Es la inflamación de la inserción de los tendones o ligamentos a nivel del hueso. Las más frecuentes son, por ejemplo, la aquilitis, la inserción del tendón de Aquiles a nivel del calcáneo. Hacen talalgia a los pacientes, no solamente por la aquilitis, sino también por la inserción de la... Cierra la puerta, por favor. Y la inserción de la fascia plantar, o sea, de la aponeurosis plantar media, que también produce talalgia. El paciente siente talalgia. Cuando uno ve una radiografía de un paciente que tiene una entesopatía, sobre todo de pies, uno ve en el calcáneo la aparición como si fuese de un espolón calcáneo, que en realidad hay que saber diferenciar del espolón de origen degenerativo. Cuando hablo de origen degenerativo, ¿a qué me estoy refiriendo? Artrosis. Artrosis, muy bien. O sea, es diferente al espolón que tiene ese hombre o esa mujer grande, gordo, obeso, qué sé yo, que tiene dolor de talón y que en realidad está relacionado con un fenómeno de artrosis, a aquel que está relacionada a una persona, a un adulto joven, le digo la verdad, esto va para todos, en serio. Yo quisiera que ustedes se pongan en el lugar del docente, intentando dar una clase con gente que te abre la puerta, que llega tarde y que interrumpe. Entonces, el que llega tarde, yo le voy a pedir por favor que no venga a la clase, porque molesta, es una cuestión de respeto hacia el docente. Simplemente por eso, no es por otra cosa, no es que me moleste que lleguen tarde, a mí no me importa si llegan tarde. Me importa sí que me molesten y que me quiten la hilación de lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿saben qué? Organicen la clase a otra hora, pero no me hagan dar la clase a las 10 menos cuarto a mí. ¿Está claro? O sea, yo no soy el culpable de esto. Sí, porque ustedes tienen que decir, mire doctor, nosotros 10 menos cuarto no podemos llegar. Podemos llegar a las 10. ¿Pueden empezar la clase a las 10? Yo no tengo problema en empezar a las 10. Ni tengo problema en empezar a las 10 y media. Ni tengo problema en empezar a las 9. Díganme a qué hora les queda bien, pero no me hagan esto. No sé si me explico. ¿Está claro? O sea, si vos podés llegar acá a las 9 y media, hay otros que llegan a las 10 menos cuarto y hay otros que llegan a las 10, entonces pónganse de acuerdo entre ustedes. Pero no hagan eso. Pero eso lo tienen que arreglar ustedes en la cátedra. A mí la cátedra, yo no estoy en función de los prácticos. A mí la cátedra me dice, doctor, usted tiene que dar clases a las 9:45.
Perfecto, yo empiezo la clase 9:45. Pero son ustedes, no pueden estar llegando a cuentagotas. Fíjense, debe haber llegado, no sé, 10, 15 personas tarde, seguro. Entonces, pónganse de acuerdo ustedes, porque si no, es muy feo. Si ustedes estarían dando la clase, les pasaría exactamente lo mismo. No es que yo me enojo porque sí, no me enojo, sino que me molesta porque no puedo dar la clase normalmente. Eso es todo. Y quiero darles una linda clase, quiero dar una buena clase. No quiero dar una clase interrumpida. Bueno, sigamos. Bueno, estábamos con encefalopatía. Entonces, la entesitis, que es la inflamación de esta inserción de tendones y ligamentos, son muy frecuentes de observar en las espondiloartropatías seronegativas. No van a ver entesitis en artritis reumatoidea, pero sí van a ver entesitis en artritis reactiva, en artritis psoriásica o en las otras espondiloartropatías. Incluso hay sitios de entesitis. Los más frecuentes son esos. O sea, me conformo con que ustedes hoy se vayan de acá diciendo que del Aquiles y de la fascia plantar, o sea, el paciente que tiene talalgia, está relacionado con las espondiloartropatías. ¿Qué otra cosa tienen en común estas espondiloartropatías? Las manifestaciones extraarticulares. Las manifestaciones extraarticulares. Y quizás lo divertido, por así decirlo, de poder hacer el diagnóstico diferencial de cuál de las espondiloartropatías estemos hablando, lo va a marcar como diagnóstico diferencial al cuál de las manifestaciones extraarticulares tienen los pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una oligoartritis asimétrica, consulta, y tiene psoriasis, seguramente ese paciente tendrá una artritis psoriásica. Pero para eso ustedes tienen que pensar en psoriasis. O sea, si ustedes no piensan en la patología, nunca la van a poder diagnosticar. Entonces, si no, va a ser diagnóstico de artritis, pero no de artritis psoriásica. Le van a poner el nombre, pero no le van a poder poner el apellido. Entonces, artritis psoriásica, para eso buscamos psoriasis. ¿Dónde buscamos psoriasis? ¿Dónde? O sea, en la superficie de extensión de las articulaciones, codos, rodillas. ¿Dónde más? Cuero cabelludo. Uñas, muy bien. ¿Se acuerdan qué tipo de compromiso unguial hay? La onicolisis lateral, la hiperkeratosis subrunguial, el puntillado unguial o las estrías, que deben ser palpables. O sea, no, de nada sirve que yo tenga estrías o puntillados si yo cuando la palpo no la percibo, digamos. O sea, tengo que percibirlo, tengo que palpar. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde más? Cuero cabelludo. ¿Qué más? En el ventral del pabellón auricular, en el surco interglúteo, en el pene, en la vulva. O sea, tenemos en la región periumbilical, o por ahí tiene alguna lesión aislada. Y puede pasar que el paciente no sepa que tenga psoriasis. O por ahí que le han diagnosticado, suponete, no, tengo una micosis, tengo unos honguitos que me salen, una manchita, y nunca le dieron importancia porque es mínimo. Pero eso mínimo justifica la aparición de la artritis, y para nosotros sí es importante desvestirlo al paciente, mirarlo y ver si el paciente tiene psoriasis o no tiene. Entonces, bueno, buscamos psoriasis. ¿Qué otras manifestaciones? Manifestaciones mucocutáneas. ¿Qué otras manifestaciones mucocutáneas? Por ejemplo, úlceras orales. Las úlceras orales son frecuentemente observables en los pacientes con artritis reactiva. Y son indoloras. Por lo tanto, por ahí el paciente puede no saber que las tiene. Entonces, las úlceras orales. ¿Dónde, en qué patología se acuerdan ustedes tienen úlceras orales? Lupus. De tipo aftosa, recurrente, muy dolorosa. ¿No?
¿no? Es otra enfermedad inflamatoria, se llama BC. La enfermedad de BC da estas úlceras orales de tipo aftosa, recurrentes y muy dolorosas. Cosa que hace la diferencia, sobre todo, estamos hablando de un paciente que por ahí tiene una oligoartritis. ¿Y qué otra cosa puede tener BC? Puede tener un eritema nodoso y puede tener una cosa que se llama uveitis con hipoxia. ¿Por qué digo uveitis, que también es importante? Porque hay otras manifestaciones oculares que también tienen la espondiloartropatía y entre las cuales está la uveitis. La diferencia es que el BC se da uveitis con hipoxia. En cambio, en las artritis reactivas o en la artritis psoriásica, que también pueden tener uveitis, es una uveitis anterior aguda o idiociclitis anterior aguda, que es un ojo rojo muy doloroso que puede producir sinequias con todos los episodios reiterados hasta llegar a producir la amaurosis del paciente. En muchos pacientes con espondilitis anquilosante, a veces es la primera manifestación. A veces los pacientes debutan con uveitis y terminan siendo una espondilitis anquilosante. ¿Qué otras manifestaciones? La balanitis circinada. Balanitis circinada, que son lesiones de tipo vesiculosa que coalescen, que adoptan un aspecto serpiginoso o circinado, que significa en racimo de uvas, y que comprometen el glande o el surco banano prepucial, que son indoloras, eso también es muy importante, y a veces el paciente tampoco sabe que tiene la balanitis. Por lo tanto, hay que mirarle el pene al paciente. O sea, si uno está sospechando que el paciente tiene una artritis reactiva, uno debe mirar el pene del paciente. Eso me pasó la vez pasada con una residente de reumatología que evidentemente tenía vergüenza, debe ser, y el paciente tenía una balanitis circinada. Hicimos el diagnóstico, con mucha mala suerte que tuvo ella, le hicimos el diagnóstico de artritis reactiva. O sea, balanitis circinada hace diagnóstico de artritis reactiva. Luego, hay otras, como por ejemplo la queratodermia blenorrágica. Queratodermia blenorrágica. ¿Por qué se llama queratodermia blenorrágica? Porque son lesiones parecidas a las manifestaciones dérmicas que da la blenorragia. Pero en realidad son lesiones de tipo úlcero-costrosas que compromete la planta de los pies y la palma de las manos. Y eso es típico de las artritis reactivas. Entonces, fíjense, hasta ahora que tenemos. En artritis reactiva tenemos las úlceras orales, la balanitis circinada, la queratodermia blenorrágica, la uveitis, sobre todo en espondilitis anquilosante, pero también se ve en artritis reactiva y en algunos pacientes con artritis psoriásica. Describamos, bueno, desde el punto de vista de otras manifestaciones extraarticulares, tenemos dentro de las oculares la conjuntivitis, que se ve sobre todo en artritis reactiva. Sí. Disculpa que le interrumpa. Hay muchos compañeros afuera que no quieren entrar por meterse. Sí. Pero nosotros aquí salimos de clase. Bueno, pasen. Fíjense qué interesante. Si ustedes leen, ¿ustedes escucharon hablar del síndrome de Reiter? Sí. Bien. El síndrome de Reiter es una tríada, ¿no es cierto? De artritis,
conjuntivitis y uretritis. ¿Ustedes saben quién era Reiter? No. No. El señor Hans Reiter, en el año 1916, describe, es un alemán, que describe por primera vez soldados alemanes después de la Primera Guerra Mundial, después de una disentería muy importante, describe esta tríada de artritis, conjuntivitis y uretritis. Bueno, bárbara, espectacular, y toda la vida se llamó síndrome de Reiter hasta hace 2004, hasta hace 5 años. Y hace 5 años, un médico, historiador, que publica en el New England Journal of Medicine. ¿Saben lo que es New England Journal of Medicine? Sí. Es una revista de clínica médica o de medicina muy prestigiosa, quizás la revista más prestigiosa que hay en medicina. Publica un trabajo sobre quién era el señor Hans Reiter. Y el señor Hans Reiter tenía escritos libros sobre la pureza de la raza, habla sobre la eugenesia, fue la mano derecha de Mengele, fue director del Instituto Koch de Berlín, trabajó con riquecias, pero experimentó en los campos de concentración con riquecias. Y hizo las investigaciones con la cuestión esta de la temperatura y qué es lo que le pasaba al cuerpo humano cuando se los sumergía en hielo y en agua. Bueno, y eso experimentó con chicos y experimentó con grandes, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que pasó en los campos de concentración y eso es lo que hizo Hans Reiter. La cuestión es de que a partir de ese momento se decide toda la comunidad médica, sobre todo la reumatológica, no avanzar nunca más con el nombre de Reiter, ni el síndrome de Reiter, sino con el de artritis reactiva. Entonces, por honor o por respeto al ser humano, decidimos nunca más decir síndrome de Reiter. Lo que pasa es que por ahí ustedes en algunos textos lo pueden encontrar descrito como síndrome de Reiter y no van a saber de qué estamos hablando. Entonces, un poco para que sepan, ya generalmente en todos los trabajos nuevos, en todas las publicaciones nuevas, ya no se habla de Reiter, se habla de artritis reactiva. ¿Y saben lo que es un consentimiento informado? Sí. ¿Sí? ¿Qué es un consentimiento informado? Uno informa al paciente de lo que Fuerte, fuerte así todo de escucha. Cuando uno informa al paciente lo que tiene y lo que uno le va a hacer en el tratamiento, y él da su consentimiento. ¿Y qué finalidad tiene? La información. Perfecto. Lo que pasa es que el consentimiento informado hoy se utiliza sobre todo con drogas que están en experimentación, que están supuestamente en fase 1, en fase 2 o en fase 3 de investigación clínica o farmacológica. Entonces, eso nace a partir de los códigos de Nuremberg, porque según las leyes de Nuremberg vos podías hacer esto en los campos de concentración, pero según los códigos de Nuremberg no. O sea, a partir de los códigos de Nuremberg, de Helsinki y de Japón, nace lo que se llama el consentimiento informado, donde vos le estás informando al paciente sobre los riesgos, beneficios y todo lo que significa el recibir esa medicación, que puede o no producir efectos buenos, efectos malos, hasta llegar a producir la muerte del paciente. O sea, y el paciente consciente, él con un testigo en ese papel, en ese documento que se deja firmado. O sea, no solamente firma el paciente, sino que firma un testigo en el consentimiento informado. ¿Y por qué surge eso? Surge justamente de los experimentos con seres humanos en los campos de concentración, donde no había ningún consentimiento informado. Nadie le pedía permiso al gitano, al judío, al homosexual o al enfermo Down para experimentar y lo mataban o experimentaban con ellos. Bueno, entonces imagínense que frente a todo ese panorama y a toda esa realidad, uno no puede seguir dándole el honor a gente como esta, en llamarlo síndrome de Reiter, ponerle el nombre y ustedes sigan transmitiendo de generación en generación de médicos, de alumnos,
el nombre de Hans Reiter porque no se lo merece, porque era un monstruo, digamos, ¿no? Así que bueno, un poco para, también esto forma parte de la clase, digamos, ¿no? O sea, de que ustedes entiendan de por qué nunca más Hans Reiter. Hola. ¿Por qué? Vos sabés que yo fui a hablar con la policía y yo no sé y me dijo que iba a tratar de hacerlo en los patios, no sé. Dame 15 minutos más, ¿ah? Por favor. Tenemos la asamblea del hospital para decidir qué vamos a seguir haciendo con todo este libro. Bueno, chicos, a ver. Bueno, ¿cómo se manifiesta un paciente? Quiero que les quede cosas, digamos, puntuales, las más importantes. ¿Cómo se manifiesta un paciente con una sacroileitis? Con una lumbalgia de tipo inflamatorio. ¿Por qué hago la diferencia entre lumbalgia? ¿Por qué le digo inflamatoria? Porque es la lumbalgia que aparece después de periodos prolongados de reposo. Es el paciente que se levanta a las 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, porque no ve la hora de levantarse de la cama, porque mejora con la actividad. A diferencia de una lumbalgia de tipo mecánica o de origen degenerativo, un paciente que tiene una hernia discal o que tiene una lumbalgia de origen discal, el paciente mejora con el reposo. Acá no, acá el reposo le hace mal al paciente y no mejora con el reposo, sino que mejora con la actividad. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo también se puede manifestar una sacroileitis? Con una coxalgia, ya sea uni o bilateral, o sea, dolor a nivel de la región de la ingle. ¿Cómo dilucidamos el problema? Simple. Hacemos semiología de cadera y vemos que la semiología de cadera no produce ni despierta ningún tipo de dolor, ni tiene ningún tipo de limitación. También se puede manifestar como lumbociatalgias cortas alternantes, o sea, dolor que nace en la región lumbar o en la región sacra, se propaga por la cara posterior del muslo hasta la región del hueco popliteo, no más allá, y a veces duele un lado y a veces duele el otro. Entonces se llama lumbociatalgia cortas alternantes. ¿Cómo se examina un paciente que tiene una sacroileitis? Se pone al paciente en decúbito ventral, o sea, boca abajo, y si yo quiero examinar la sacroiliaca izquierda, entonces pongo el talón de la mano en la región glútea izquierda y hago la hiperextensión de ese miembro inferior, o sea, del miembro inferior izquierdo. Hago la hiperextensión y me fijo si duele o no duele. Si está comprometida la sacroiliaca, generalmente duele. Lo mismo la del derecho, talón de la mano en la región glútea derecha y hago la hiperextensión del miembro inferior derecho. ¿Qué otra forma? Hago la presión digital a nivel de la sacroiliaca que se encuentra y uno, esta es L4, después está L5, después está el sacro, esta es la síntesis del pubis, estas son las articulaciones sacroiliacas y esta es la región glútea. Entonces, uno más o menos en el tercio superior y en la región media, si uno divide en el tercio superior y en la región media, uno hace la presión digital a ese nivel y duele la articulación sacroiliaca, ya sea izquierda o sea derecha. Cuando el paciente tiene un hábito constitucional longilíneo, es delgado o es un niño, entonces uno puede hacer la palpación laterolateral a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores o a nivel de la región de los trocánteres. Uno hace la presión laterolateral y puede doler también las articulaciones sacroiliacas. O sea, eso es sumamente importante para que ustedes puedan diagnosticar y hacer el diagnóstico diferencial de la que es condiloartropatía. ¿Qué otra cosa vamos a observar? Como estas enfermedades tienden a producir una anquilosis, sobre todo de columna del compromiso axial, entonces lo que tienden a producir son limitación de la movilidad. Entonces hay una serie de medidas que uno toma para ver si tiene limitación de la columna lumbar, si hay limitación de la columna dorsal o si hay limitación de la columna cervical.
En la columna lumbar uno mide lo que se llama el signo de Joubert, SGH, Joubert. Uno marca ambas a la altura de las crestas ilíacas, pero esto está más arriba, y cae más o menos entre cuarta y quinta lumbar. Traza una línea, marca cuarto y quinto lumbar, y de ahí mide con 1 centímetro, 10 centímetros hacia arriba y lo marca. Entonces yo tengo una marca abajo y tengo otra marca arriba con una diferencia de 10 centímetros. Esa es la distancia que hay entre un punto y el otro. Y yo le digo al paciente que trate de tocarse con la punta de las manos, la punta de los pies, sin doblar las rodillas. Y nos fijamos de que esa distancia tiene que aumentar entre estos dos puntos. Entonces, lo normal es que tenga 15 centímetros. O sea que tengo un Joubert de 5 centímetros. Si yo tengo menos de 5, ya estoy hablando de un compromiso de limitación de la movilidad de la columna lumbar. ¿Les quedó claro? Bien. ¿Cómo veo la columna dorsal? Con la expansión respiratoria. Ustedes saben que tiene que tener más de 6 centímetros. Si tengo menos de 6 centímetros en expansión respiratoria, significa que estoy haciendo compromiso de las articulaciones secundarias de la respiración, como las costovertebrales o las costoesternales, que también se inflaman y se anquilosan en la espondilitis anquilosante. Y por último, la columna cervical, que voy a tomar ciertas medidas, como por ejemplo, la medida trago-pared. Yo hago que el paciente ponga los talones contra la pared y trate de apoyarse. Y mido la distancia del trago a la pared. Bueno, esa medida es una medida estándar, digamos, o también pueden tomar nuca-pared, que debe ser 0, o sea, por arriba del occipucio con la pared, siempre y cuando esto no, digamos, el mentón no sobrepase la horizontal. No puedo hacer esto. ¿Por qué les digo eso? Porque los pacientes con espondilitis tienden a producir un aumento de la cifosis dorsal. Entonces, si yo tengo un aumento de la cifosis dorsal y quiero tomar nuca-pared, no voy a poder tomar. Muy bueno. Entonces, tomo la distancia nuca-pared o trago-pared. Expansión respiratoria y Joubert. Vimos las articulaciones sacroiliacas. Eso es con respecto al compromiso articular, ya sea axial o compromiso articular periférico, ya sea en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, artropatía psoriática o todos ellos. Déjenme que les diga 2 palabras de artritis reactiva. ¿Qué es una artritis reactiva? Es una artritis estéril que se produce a consecuencia de una infección distante de la articulación, donde existe una relación temporal, o sea, de tiempo, entre la infección y la aparición de la artritis, que no debe ser más allá de 30 días. Bueno, analicemos el concepto. Artritis estéril, ¿qué significa eso? Que si yo hago un cultivo del líquido sinovial, el líquido sinovial va a ser negativo el cultivo, ya sea para hongos, para virus o para bacterias. Si hago cocultivo para virus, también me va a dar negativo. Que está producida por una infección distante de la articulación, o sea, que hay un foco infeccioso en alguna parte del organismo que no es la articulación, ya sea geniturinario o gastrointestinal, que son los focos artritogénicos, por así decirlo, más frecuentes. ¿Y cuáles son los gérmenes de estos artritogénicos más frecuentes? Por un lado, desde el punto de vista geniturinario, la clamidia, los micoplasmas, y dentro del micoplasma, el ureaplasma urealyticum. También la Neisseria puede producir artritis reactiva, no solamente artritis piógena o artritis infecciosa, sino también artritis reactiva. Desde el punto de vista gastrointestinal, los más importantes son la Shigella, y dentro de la Shigella Flexneri y la Shigella Sonnei.
la Yersinia enterocolítica, la Klebsiella y la Salmonella también pueden producir artritis reactiva. En nuestro medio, que es endémico, ¿qué les parece a ustedes qué agente infeccioso puede producir artritis reactiva? No. El lube. Ya terminó. Dame 5 minutos. 5. 10 minutos. ¿El aula pertenece a la universidad o al hospital? No, esto es un hospital universitario, así que no... Cambian uno. Sí, no. Pero de todas maneras vale la pena, si quieren quedar a cambiar, no hay problema. ¿Qué estábamos hablando? Ah, ¿cuáles les parece? Rápido. Los parásitos, sobre todo las yardias, el Strongyloides stercoralis, son los que más se comportan como elementos artritogénicos. ¿Sí? Entonces, ténganlo presente porque muchos de los chicos estos que uno ve en el consultorio que dicen que son dolores de crecimiento, en realidad no son dolores de crecimiento, son poliartralgias producidas por infección parasitaria. Es el chico que por ahí no duerme o por ahí lloriquea de noche, castañetea los dientes. Bueno. Bueno, esperen, no importa. Me gustaría que me pregunten si tienen alguna duda. Tratamiento. Respecto al tratamiento antiinflamatorio no esteroideo, en general, el diagnóstico Laboratorio. clínico son serológicamente negativos para factores reumatoideos y la presencia del antígeno de histocompatibilidad HLA27. Y en los ¿cómo se llama? ¿Cómo va a subir internet? No se rebajen a tu muerto de hambre. No, ya está. No se puede. El día de mañana, le aviso, ¿no? No, si lo sé, yo soy de médico. 30 años de médico. No, esperen. No se discute nada. Yo formo parte del hospital, yo no estoy en contra de ellos, yo estoy con ellos. Así que yo no tengo que discutir. Le agradezco, por favor, esto no se puede discutir. Qué viejo idiota el otro. Si no pueden esperar un rato, si no es que... Vamos.